La construcción común, el sistema tradicional o construcción común es un sistema que se viene desarrollando hace muchísimo tiempo desde la época de la colonización. ¿Por qué? Porque nosotros somos colonizados por los españoles, heredamos este sistema de los españoles, tanto así como el idioma, la lengua y pues la religión. Nosotros heredamos muchísimas cosas de ellos. Entre esos pues está esta cuestión de la construcción. Por eso es que nosotros vemos las casas de los abuelos, de las casas de campo que nosotros conocemos y que estamos muy en contacto con ellas, o de los tatarabuelos, porque ustedes ya tienen abuelos jóvenes. Vemos casas de personas hechas en adobe. Ese sistema del adobe es un sistema español, en donde era una mezcla de tierra, de tamo y de calicanto, llamaban eso, que era una mezcla de cal y de algunos elementos como para hacer un estilo de pegante como el cemento, ¿sí? Y hasta tradiciones locas tenían eso, por decirlo así, que decían que tenía que mezclarlo con sangre de toro muerto o sea, que el toro haya sido sacrificado ¿qué? En cuarto menguante, en menguante, una cosa así, y que con eso se pegaban los bloques de adobe. El adobe tenía las propiedades de que tocaba unos cuadrados grandes de adobe, porque los muros en adobe eran los que soportaban el peso, y esa forma cuadrada del adobe era la que le daba el sustento a la construcción como tal. Ese adobe el mínimo que se manejaba del ancho de los muros era de 60 centímetros. Por eso, si ustedes van a una construcción en adobe vieja, los muros son anchísimos, ¿sí? Eso es importante saberlo. Y las ventanas eran pequeñitas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos colonizados por los españoles, y allá sí existen en algunos sitios, la mayoría del territorio español existen las estaciones, mientras que nosotros aquí en Colombia pues todo el tiempo hay sol, o todo el tiempo o si está haciendo sol al ratico llueve, pero no vemos el fenómeno de la nieve, del otoño no mucho, mientras que los españoles sí tenían que afrontar eso. Entonces por eso hacían ventanas pequeñas para evitar la pérdida de calor, o algunas inclemencias del tiempo, o inclemencias físicas internas de las viviendas, ¿sí? Entonces, pues ellos hacían así sus construcciones y las trajeron aquí a nuestro país, que nosotros como tal, indígenas en esa época, los chipchas, por decirlo así, y toda la comunidad indígena que habitaba nuestro país, pues ellos construían era con caña. Por eso aquí se veía mucho la tal caña brava, y pues por ahí alguna cosa como el barro para pegar la paja en el techo, ¿sí? Y las casas eran redondas, que eran lo que llamaban bohíos de la época, ¿sí? Entonces esa era la forma. Cuando llegó la colonización les cambió a esas personas el modo de vivir y les dijeron, vea, hagan así, así, y así heredamos el sistema de construcción en tierra o adobe. Y ese sistema fue evolucionando a través del tiempo, allá en España de igual manera, hasta el sistema tradicional de construcción, en donde lo más importante de este sistema es el ladrillo como tal, ¿sí? El ladrillo que conocemos y que hacemos aquí en varios, por decir, chircales, se llaman así, o donde se hace el ladrillo, y ese tiene unas medidas, ¿sí? El ladrillo tiene unas medidas importantes. Ahorita termino, quito la diapositiva y les dibujo las medidas del ladrillo más o menos. Entonces, la construcción se inicia casi siempre de abajo hacia arriba, ¿sí? Empezamos por la parte de la tierra hasta subir y por muros, seguir subiendo la altura y terminar en una cubierta o techo, que es lo que conocemos. Cada aspecto de estos tiene un nombre importante y se llama capítulo, ¿sí? Y dentro de esos capítulos hay una serie de actividades a las cuales le llamamos ítems. Eso es lo mismo que pasa. De esa misma manera se organiza un presupuesto de obra. Se organiza por capítulos y por ítems, ¿sí? El capítulo es como el título de la actividad en general, y el ítem son las subactividades más pequeñas que encontramos ahí. Bueno, entonces, como les venía diciendo, la construcción común, aquí hay una imagen, creo que todos la están viendo, de una placa de entrepiso, ¿sí? La placa de entrepiso es esta parte en donde nosotros nos podemos parar para dividir los niveles, el primer nivel, del segundo nivel, tercero, cuarto, quinto, sexto, y dependiendo los niveles o pisos que tenga la construcción. ¿Mm? El primer capítulo que encontramos son los preliminares. Esta teoría como tal yo se la envío para que ustedes hagan un resumen en sus bitácoras o cuadernos o en sus keepers. Bueno,
Entonces aquí pues realmente voy a pasar más a las imágenes para que me vayan entendiendo. El problema a ver, voy a hacer una pausa porque voy a poner ese en la diapositiva por medio de PowerPoint para poderles mostrar aquí, digo aquí el puntero. Entonces les estaba diciendo, lo primero son los preliminares, ¿sí? Que tiene dos ítems, ¿sí? Uno de los ítems es el descapote y el otro el replanteo. El descapote quiere decir que es capote que comprende los trabajos preliminares tendientes a la zona de preparación. Eso quiere decir que al terreno como tal, si yo tengo mi lote, le quito todo lo que es la capa verde y le quito toda la suciedad y las impurezas que tiene el terreno encima, ¿sí? Esta literatura, les repito, ustedes la van a tener que realizar, desarrollar en una guía que ahorita les voy a proponer. Bueno, y otra cosa que se hace es el replanteo. Si ustedes se dan cuenta, aquí lo puse en rojito. El replanteo quiere decir que yo los planos, los dibujitos, todo lo que hay en el papel, en las planchas de dibujo, lo voy a pasar al lote, ¿sí? Ustedes dibujan a escala 1.50, 1.100, 1.20, 1.10. Eso a escala se va a pasar sin escala, sino ya ahora sí en la realidad al terreno, ¿sí? Aquí podemos ver en la imagen, podemos ver aquí en la imagen lo que es un cimiento, ¿sí? Que es aquí donde está el señor metido y con esta máquina están abriendo los huequitos, las cajas. Esto se llama la cimentación, esto lo conocemos con el nombre de chamba o excavación. Bueno, la cimentación y desagües, o sea, lo primero que se hace es que esta parte que está aquí lleno se está abriendo el hueco, se va a llenar de concreto, ¿sí? Un concreto pobre, por decirlo así, porque tiene unos elementos diferentes para crear como la base, como la raíz de la vivienda, ¿sí? Ahí iría eso. Y aparte de eso, aquí ya se crea lo que son las vigas de amarre de contrapiso. En estos a veces se atraviesan una parte de estas vigas que no debe ser, no es muy correcto con los tubos para los desagües, o sea, lo que son las aguas negras de la vivienda. Entonces, seguimos con que, o sea, ya pasamos, ¿sí? Cimentación, o sea, primero está el replanteo, después es dibujar el plano en la tierra, abrir los huecos para la cimentación, fundir esto y que me quede así esta cuestión fundida sobre la tierra, ¿sí? Y encima de eso se empieza lo que es parte de la estructura, que ya serían las vigas de contrapiso, ¿sí? Cuando una viga o una placa, lo que entendemos por placa es una plancha o placa, va en el piso, va aquí fundida, pegada al piso, se llama contrapiso. Cuando ya van elevadas, se dice entrepiso. Bueno, entonces si va aquí en el segundo nivel una placa, sería placa de entrepiso. Eso tengo que hacerle la claridad en eso. Entonces, la estructura del edificio es otro de los capítulos importantes. Está compuesta por los elementos que forman el esqueleto mismo constituyendo un elemento común. Los componentes de la estructura son los forjados o placas. Forjados se utiliza muchísimo el término por los españoles y placas pues es el término técnico y aquí nosotros le decimos plancha muchas veces, ¿sí? Esas pueden ser aligeradas, o sea, tener huecos por dentro, tener alguna cuestión que les quite concreto internamente para hacerlas menos pesadas, o pueden ser macizas, ¿sí? O sea, completamente llenas de concreto. Y lo otro son pilares o columnas. Los pilares es el término manejado en España como tal por los españoles y nosotros los conocemos como columnas, que básicamente son los elementos verticales que hacen que todo el peso de la estructura pase desde arriba, desde el techo, por todas las placas, todos los pisos, hasta llegar al piso y el peso sustentarse en el piso, ¿sí? Y los elementos horizontales que son las vigas, ¿sí? Las vigas de amarre. Las vigas, hay vigas de entrepiso y vigas de contrapiso. Las de entrepiso son las que están elevadas, que no están tocando la tierra, el piso, y las de contrapiso son las que van pegadas en el primer nivel, en la parte inicial de la construcción. Otro elemento son los muros de carga, eso depende del sistema constructivo. La próxima clase veremos algo sobre el sistema constructivo. En uno de las otras reuniones debemos de ver esos sistemas constructivos o de los sistemas constructivos industrializados.
Otros son los muros de carga. ¿Qué quiere decir? Que los ladrillos, todos los muros soportan el peso y rara vez tienen columnas o vigas, sino todo viene amarrado y pesado y viene soportado sobre los muros. Aquí en esta parte me faltó las escaleras. Las escaleras es un elemento estructural muy importante porque ofrece que unión entre los niveles, ¿sí? Para uno poder subir de un nivel a otro nivel. Y otra cosa que ofrece es resistencia al amarrar algunas partes de las placas junto con los pisos o amarrarlas entre sí de manera vertical. Por eso cuando hay un evento sísmico, cuando hay como un temblor, todo siempre aconsejan es no irse por el ascensor, sino utilizar las escaleras, porque se supone que las escaleras son elementos estructurales que tienen muy buena, se comportan muy bien a cualquier evento sísmico. Entiéndase por evento sísmico, les repito, un temblor o un terremoto. Las escaleras casi siempre son muy fuertes porque están bien fundidas. La palabra fundir quiere decir cuando cogen el cemento, la arena, la gravilla y la mezclan con agua y la echan en algún sitio o elemento, como puede ser una formaleta, para conformar otro elemento, en este caso una escalera, los pasos de la escalera. Además, las escaleras internamente tienen hierros, aceros, elementos que le ofrecen mucha resistencia. Esto hablando de un sistema tradicional, ¿sí? Porque en los sistemas prefabricados o industrializados muchas veces se utilizan escaleras prefabricadas o escaleras en metal que pues realmente ofrecen el servicio de conexión pero no de resistencia. Eso sería por ese lado. Aquí nosotros vemos, si ustedes se pueden ver la imagen, vemos un edificio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pisos, ¿sí? Este elemento que que estoy aquí rayando en rojo sería una viga de amarre que gira a través de toda la construcción y se va por allá atrás, ¿sí? Y internamente irá otra viga, otras vigas conectando ¿qué? Las columnas que son estas que estoy señalando. O sea, la fuerza del edificio que yo hago aquí, todo el peso del edificio se va por estos elementos y se dispersa aquí en el piso, ¿sí? Esa sería como la función de la columna. Aquí vemos otra columna, otra columna, otra columna y todas van amarradas, ¿sí las ven? Todas van creando como cajoncitos, formas rectangulares, ¿sí? En fachada o en el alzado, por decirlo así. Y en planta, si yo me paro aquí a ver desde arriba, viendo hacia abajo, pues de igual manera se genera una cuadrícula así como la que voy a pretender dibujar aquí con el ratón. Me disculpan el pulso, pero es cuestiones del ratón, ¿sí? Y en estos puntos irían columna, columna, columna y así sería en la distribución, ¿sí? Las escaleras pues es la unión que llega un descanso y vuelve y une con el otro elemento aquí, la otra placa. Entonces lo que les decía, todo lo que vaya aquí debajo, aquí donde están estas laticas, sería de contrapiso y aquí lo que vaya elevado sería de entrepiso. Entonces cuando yo les diga una placa de entrepiso de cuarto nivel, ¿a cuál me refiero? ¿A esta, a esta, a esta o a esta? Pues yo hago cuentas, 1, 2, 3, 4, pues a esta. ¿Listo? Ese es como el despiece como tal de esta diapositiva, de esta imagen para que me entiendan cuál es la función de la estructura. Es el esqueleto. Después de esto venimos a poner los ladrillos para crear los muros y cubrir todo. Bueno. Aquí vemos otro tipo de elemento estructural que amarra los ladrillos. Esto es una columneta. ¿Por qué? Porque tiene unas medidas por este lado y unas medidas por este lado más pequeñas. Por este lado contábamos con 25 centímetros y por este lado contábamos con 15 centímetros o con 14 centímetros. Y esta baja hasta la tierra y tiene solo 4 varillas, ¿sí? Cuatro varillitas pequeñitas, 3/8. Estas columnetas las quitaron, la NS, me disculpan ahí el pulso, NSR del 2010, que es la fecha de la norma sismorresistente, me quitó esas columnetas, ya no puedo hacer esto, ahora me toca, son cuadrados completos de 30 por 30 centímetros, ¿sí me explico? O sea, esto tiene 30 por esta cara y tiene 30 por esta cara. Ahora me toca la norma sismo resistente del 2010, me pide que sea así. Este sistema ya no está evaluado, sino que se lo muestro.
Se lo muestro para que ustedes tengan pues una concepción de que los muros van aquí y aquí llegan y se amarran con esta columneta y continúan. Este elemento aquí debajo de esto que es una puerta se llama dintel, ¿sí? Y entonces a veces dejaban estos ladrillitos, en este caso dejaron esos ladrillos ahí sueltos, hay que fundir aquí una viguita más delgadita para que estos ladrillos no se caigan, ¿sí? Por eso algunas construcciones no dejan eso debajo, sino de una vez pegan a la puerta hasta arriba, hasta la cubierta, hasta la placa entrepiso, ¿sí? Esto sería una explicación así básica de lo que sería un sistema constructivo a la antigüedad, ¿sí? Ya el moderno pues es así y se llama aporticado, ¿sí? Pero es tradicional. Aporticado, ¿por qué? Porque genera pórticos. Todo esto se le llama pórticos. ¿Listo, muchachos? Bueno, paso aquí a la mampostería, otro capítulo importante. La mampostería son todos los ladrillos, ¿sí? El ladrillo tiene una medida específica. A ver si lo puedo dibujar acá. Esto sería un ladrillo más o menos por este lado, por esta cara que estoy señalando acá, tiene una medida de 6 centímetros a 7 centímetros. Por esta otra cara que estoy señalando acá, tiene una medida de 23 hasta 27 centímetros. Y el alto del ladrillo tiene entre 6 y 7 centímetros, ¿sí? Todo eso depende es de el sitio en donde uno compre el ladrillo. Hay diferentes tipos de ladrillos, ¿sí? Digamos, en este caso, mire, estos ladrillitos tienen esas medidas, los que les mostré hace poquito tienen esas medidas de las cuales les estoy hablando. Entonces, todo eso depende. Lo importante de la mampostería son los ladrillos. Dicen, el muro es una construcción que permite dividir o delimitar un espacio. El término suele utilizarse como sinónimo de pared, muralla o tapia, según el contexto. Para que una vivienda resista un sismo intenso, su estructura debe ser sólida, simétrica, uniforme. Bueno, todos estos elementos, toda esta teoría que hay aquí, ustedes la van a tener que desarrollar, ya les dije, en su bitácora o en su cuaderno, en lo que estemos trabajando, ¿sí? Los ladrillos, retomo, para realizarlo hay diferentes tipos de ladrillos. Los ladrillos así, digamos, en este caso que son ladrillos, por decirlos un poco más burdos, aunque están bien terminados, son para pañetar. Por eso, si yo les digo que por este lado tiene 6 centímetros de, 12 centímetros de ancho, 12 por este lado, 23 de largo y de alto son 6, ¿sí? ¿Sí los están viendo? Sí, pregunté. Bueno, listo. Entonces, si yo tengo esas medidas por este lado, digamos, un muro tiene 15 centímetros, ¿por qué? Porque por un lado se pañeta con 1.5 de mortero o de pañete y por el otro 1.5. Si hacemos la cuenta de 1.5 más 12 más 1.5, me dan 15 centímetros, que sería el tamaño, el ancho de un muro. Por eso cuando ustedes en su proyecto, en sus trabajos, en sus dibujos, ustedes me hacen muros, me van a hacer muros de 15 centímetros. Bueno, si ya los muros van limpios, se pueden hacer de 14 o 12 centímetros. Listo, esa es la mampostería. Hay ladrillos muy bonitos, esto está medianamente bonito, pero hay unos más bonitos que son ladrillos prensados, ladrillo tipo Santa Fe, ladrillos vitrificados, ladrillos con texturas, ladrillos de infinidad de tipos de ladrillos que dan a la construcción mucha belleza estética. Esa es la mampostería. Aquí está, mire, dentro de esto sería la columneta, esta se funde, este sistema se fundía, o sea, se ponían tablas por esta cara, tablas por esta cara y se echaba el cemento ahí y ya quedaba el ladrillo, a veces lo dejaban, no ponían este pedacito, no ponían este pedacito para que el cemento entrara por allá y amarrara, o sea, para que el muro no quedara suelto, para que me entienda, o sea, si ya llega a temblar no se cae el muro, pero últimamente nos están haciendo así sueltos, pero de igual manera pues no sé qué tan seguro sea, no sé por qué se hacen así, pues desconozco un poco ahí esa parte de por qué dejarlos sueltos, aunque pues los constructores casi siempre en la columna dejan unas varillitas metidas acá, donde estoy haciendo los dibujitos, y cuando van sentando el ladrillo, pues el ladrillo queda amarrado con unas varillitas y evita que se cae. Esa es una de las formas, pero hay otros sitios que no lo hacen, entonces pues ahí sí ya es a criterio del constructor. Los pañetes es una mezcla entre dos elementos importantes, ¿sí? Que es un pañete es un mismo mortero,
solo pongo la M porque me voy mucho escribiendo, me demoro mucho. Bueno, ya lo hice. Listo. El mortero es igual al pañete. Qué tiene de componente? Que tiene cemento, arena y agua. Esa es la mezcla, ¿sí? Y eso tiene unas dosificaciones. Mientras que el concreto ya tiene le sumamos uno más. ¿Cuál sería? Pues la gravilla, ¿sí? La gravilla, a diferencia de le sumamos gravilla. Entonces esa es la diferencia. Concreto, mortero, esa es la diferencia. Pero bueno, el pañete es un tipo de mortero, que es el revestimiento de los muros. Se les aplica encima a los muros, ¿sí? Si ustedes ven sus casas, muchas de sus casas tienen pañete, están pañetados los muros. Otras no, pues no hay problema porque son ladrillos bonitos y se dice ladrillo a la vista. Hay diferentes clases de pañetes, ¿sí? Pañete liso, que queda bien puestecito, es bien lisito, pañete rústico, que queda con unas estrías encima, pañete, eh, pañete bailado, llamaban en algún argot popular, unas palabras ahí como graciosas, que pañete bailado porque lo sentaban con la mano y eso quedaba torcido, pero pues eso le daba el aspecto rústico a la vivienda. Diferentes tipos, pañetes de colores, porque ya venden el mortero o el cemento con un tipo de tinte para que el pañete quede de un color. Pañete, ¿cuál más sería el que no? En el momento me acuerdo de eso, ¿sí? De ese tipo de pañetes. Para sitios como instituciones de salud, creo que ya se está utilizando un pañete con un tipo de cemento antibacterial para evitar esta cuestión de la propagación de bacterias, porque son sitios de salud. Ese es el pañete. Y pues la otra es que ya tenemos hasta máquinas como esta para poder instalar el pañete. Hay maestros de obra que son muy hábiles y hacen el metro cuadrado en determinado tiempo de pañete, y pues si ya hay una máquina pues lo va a hacer más rápido y así sucesivamente, ¿sí? Ellos después de esto le pasan una boquillera, que es aquí, si ustedes ven, hay un alambrito y aquí debe haber una tabla recta en madera, que es la que se pasa para afinar ese pañete, ¿no? Y después se le hacen otros procedimientos para que quede bien sentado. Eso por ese lado. Pasamos a las instalaciones hidrosanitarias. Las instalaciones hidrosanitarias quiere decir que hablamos de la parte hidráulica y de la parte sanitaria, como bien lo dice aquí la muestra, ¿sí? Hidro quiere decir que es toda el agua limpia, en donde nosotros hablamos del conjunto esto es como un término muy mexicano, tinacos. Tinaco es un tarro grande. Tanques elevados, es decir, de aquí nosotros, o los tanques de reserva, cisternas, tuberías de succión, descarga, distribución, todo en donde se guarda el agua limpia, la que nosotros tomamos, y toda la instalación para que el agua llegue a nuestra vivienda, para nosotros poderla, después de ser potable, hacerle otro tratamiento y poderla tomar, aunque se dice que la agua potable ya se puede tomar, pero muchas veces no lo hacemos. Y la instalación sanitaria es la que nos habla del conjunto de tuberías de conducción, conexiones, obturadores hidráulicos, todo lo que tiene que ver con las aguas negras, las aguas sucias que salen de algunos puntos de la vivienda, como puede ser los lavaplatos de las cocinas, los sanitarios de los baños, las duchas de los baños, aunque el agua de la ducha no es tan sucia con comparación al agua del sanitario, ¿no? Entonces esa es como la instalación sanitaria. Las instalaciones sanitarias se hacen, es un capítulo importante dentro de la construcción. O sea, si ven que ya iniciamos con que con una cimentación, seguimos con una estructura, le pusimos muros y ahora estamos poniéndole, le pusimos a esos muros pañetes y ahora le vamos a poner el agua. Pero muchas veces se hace antes de pañetar, se hace la instalación de tubos para no romper el pañete, ¿sí? Hay que ser muy lógicos en el sistema constructivo, como hago. O sea, digamos, si ustedes van a hacer un arroz en su casa, los que cocinamos, pues no vamos primero a botar el arroz y después colocamos la olla, ¿no? O sea, si ven, esa es como la lógica clara del procedimiento. Aquí vemos la instalación hidrosanitaria, la instalación sanitaria de un baño, ¿sí? Esto pueden ser sifones, este puede ser la bajante porque va metida dentro de cerca o metida dentro de una viga de amarre, bajante por allá en un segundo piso. Aquí lo que hay es la ducha, aquí está el sanitario y aquí el lavamanos, o no sé bien cómo esté la disposición de los aparatos. Y por este lado bajan lo que son los codos y todas las uniones a 45 grados, las yes, todos estos tubos tienen sus nombres, ¿sí? Y es tubería amarilla porque ese es el color que se le da a la tubería sanitaria, ¿sí? Y esta cuestión se le llama
A esto se le llama araña, ¿sí? Araña, la araña de un baño. Cuando les hablen de la araña de un baño, ya quizá tienen que comprender que es la parte de la distribución de tubos dentro de una placa, o sea, todos los tubos que van aquí embebidos o metidos dentro de la placa. Aquí hay un aspecto en esta parte que vemos lo que son vigas, viguetas, aquí el armazón de ladrillo. ¿Por qué? Porque sobre esto se echa el cemento y el cemento se mete por aquí el concreto y ya pues ahí queda conformada la placa. Pero se le puso este bloque que ahora lo hacen en concreto, esto se llamaba bloque a escoria. Este bloque era para hacerla menos pesada. Si ustedes se dan cuenta, aquí hay unos huequitos, entonces quiere decir que quedan huecos dentro de la placa. Pero eso era para hacerla menos pesada. ¿Sí? Pasamos a las instalaciones eléctricas. De la misma manera les hablo, es la parte eléctrica de una vivienda. ¿Sí? La parte eléctrica de una vivienda, en donde encontramos que los tubos de PVC de esa vivienda ya cambian de nombre, allá les decimos ductos. O sea, si ustedes me van a decir, no, el tubo que lleva el cable para la ducha, no, el ducto que lleva el cable para la ducha. Es la forma técnica de decirlo. Nosotros como técnicos en dibujo arquitectónico debemos aplicar el lenguaje técnico también. Entonces, las instalaciones eléctricas encontramos lo que son todas las ducterías para el cableado de la vivienda y los aparatos, lo que son interruptores, lo que son esta caja de automático, lo que es el contador, interruptores, tomas de corriente, lámparas o rosetas. Ahora con la tecnología LED, pues están cambiando muchísimas de las lámparas incandescentes, el bombillo ese de bulbo incandescente que producía mucho calor y poca luz está cambiando, entonces eso está haciendo un cambio, eso está evolucionando en ese sistema eléctrico de las viviendas, ¿sí? Una recomendación que les hago por lo menos, no sé, cambiar digamos de los espacios la iluminación, ¿no? La iluminación es muy importante en los espacios. Si ustedes en su cuarto, en donde ustedes duermen, tienen un bombillo de esos ahorradores blancos, intenten cambiarlo por un ahorrador de luz cálida. Les da más confort y ustedes se van a sentir mejor en sus alcobas, ¿sí? Pero esa luz blanca es muy fría y esa es como más para ambientes de trabajo. Digamos, ambientes sí, como muy de hospital, ambientes de trabajo o de asepsia, donde necesitan como esa luz blanca. Nosotros en, digamos, un comedor con una luz cálida es mucho mejor, ¿sí? Por eso, si ustedes se dan cuenta, muchos restaurantes, digamos, asaderos de pollos, es lo que más se ven, los colores son rojos y las luces casi siempre son amarillas, porque así se ve la comida más apetitosa. Esa es una recomendación ahí fuera pero que tiene que ver. Bueno, muchachos, otro capítulo importante, la pintura. A la hora de decorar una habitación o pintar el color de pintar el color de la pintura es importante, pero el acabado de pintura es importante porque determina la durabilidad y el atractivo visual. Una alcoba, un sitio depende del tipo de pintura muchas veces, ¿sí? Puede ser pequeño, grande, pero el tipo de pintura es el que le da el gusto, ¿sí? Le da como ese confort para uno estar ahí. ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de pintura como marcas, que Pintuco, que Tito Pavón, que Zapolín, hay muchísima variedad en el mercado y ellas tienen unos tipos, vienen marcadas por tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3 y dependiendo del tipo es el costo. ¿Qué quiere decir? Que la tipo 1 rinde más, pega más, es mucho mejor, es calidad, mientras que la tipo 3 toca invertirle más a las manos de pintura que hay que aplicarle y esas cosas, ¿sí? Esto es importante, ¿sí? La pintura es un capítulo importante dentro del sistema tradicional de construcción. Los enchapes son todos los recubrimientos de la mayor parte de las zonas húmedas, como las cocinas o los baños. Por eso son baldosas o baldocines, un tipo de baldosa mucho más pequeña que se coloca. ¿Qué hacen? ¿Cuál es la diferencia? Que ellos vienen esmaltados para soportar lo que es la humedad, ¿sí? O sea, vienen impermeabilizados. Se colocan casi siempre en los baños, ¿sí? En los baños y en las cocinas, cerca del lavaplatos, y esa es la función de los enchapes. Enchapes es un capítulo importante también. Pasamos a los pisos. Este sí hay demasiada variedad. Los pisos es todo lo que tiene que ver con la parte del piso, el recubrimiento en donde nosotros nos paramos. Aquí hablamos de tráfico, ¿sí? El tipo de tráfico 1, tráfico 2, tráfico 3 y eso tiene una serie de condiciones que aguanten, aguanten unos tráficos, o sea, que la gente o que vehículos o que cuestiones de peso estén transitándolos.
que digamos si es un taller de mecánica, que sea un piso con un buen tráfico y que aguante elementos como puede ser aceites o elementos contaminantes de esa índole. Me devuelvo un poquito aquí a las pinturas, que se me olvidó una pintura, también existen las pinturas antibacteriales, ¿sí? Que es la que les digo que se utiliza muchísimo en las instituciones de orden de la salud, ¿sí? Instituciones de la salud. Ese sería. Retorno aquí. Entonces los pisos, por tráficos también, diferentes tipos de tráficos, diferentes tipos de pisos. Hay pisos alfa, hay pisos corona, como también hay pisos de traídos importados desde la China, que son pisos muy bonitos, pero que su resistencia es su calidad es muy mala. Pasamos a las cubiertas. Las cubiertas ya es como se cubre la construcción y en ella hablamos de cubiertas planas y cubiertas inclinadas. Las cubiertas inclinadas estamos hablando las que son como la casita que nosotros conocemos, que sería en este caso esta. Y aquí le llamaríamos a esto faldón o agua. ¿Por qué? Porque el agua cae y se va por este sitio y se va por este sitio y no daña la construcción. Ese sería, entonces esto lo llamamos faldón o agua. Si les digo una casa a dos aguas, quiere decir que tiene esta conformación. Si tiene cuatro, ya me toca intentar dibujarla aquí como en 3D, que tiene una pirámide, parece una pirámide, 4 aguas, 3 aguas, todas esas son las caídas, ¿sí? Eso es. Y las planas, pues son las que conocemos, casi siempre son de término plano, y en muchas casas aquí arriba ponemos el perrito. Mírenlas acá. Y hay conformaciones para diferentes elementos que ayudan a conformar la cubierta, ¿sí? Que pueden ser, los tipos de cubierta pueden ser metálicas o fibrocemento o teja, hay marcas, Eternida, Hover, Chingle, que son diferentes tipos de tejas, ¿sí? Y pues ellas se conforman porque alrededor con unos elementos y alrededor hay como están las canales, o sea, una cosa es el canal de televisión, otra cosa es la canal, que es por donde baja el agua. Entonces, las canales es por donde se supone que van los escurrideros del agua lluvia, ¿sí? Y esta pues pueden descansar en una viga canal, que es un elemento estructural, o puede descansar en una canal metálica o de plástico, puede ir asegurada a ellas. Esto sería como la parte de las cubiertas. Estas son cubiertas inclinadas, las que vemos aquí. Continuamos con otro capítulo, pues no es importante también, pero que pues realmente ya son una obra externa, ¿no? La carpintería en madera, en ellas encontramos lo que son las ventanas internas de madera a veces, o barandas o los closets, ¿sí? Elementos de madera. Aquí están las puertas de madera internas, las puertas de los apartamentos o las viviendas internas que hay siempre son en madera. ¿Sí? Y ya en el capítulo de la carpintería en hierro u ornamentación, la metálica. Encontramos las puertas exteriores, casi siempre porque nosotros manejamos lo que es la seguridad en nuestro país. En otros países se utilizan de madera, pero pues aquí no se utiliza madera, se utiliza metálica o de aluminio, y eso que el aluminio es más débil, ¿sí? Pero se utiliza eso, puertas, ventanas, barandas que estén construidas en material de hierro o lámina. Esas casi siempre van en las partes exteriores, ¿sí? Y aquí vemos por lo menos la conformación de un portón para una entrada de un garaje, puede ser. ¿Sí? Aparatos sanitarios, vidrios y cerraduras. Este es el último capítulo que nosotros vemos, ¿sí? En donde encontramos los aparatos sanitarios hace alusión como tal a los sanitarios. Si tenemos una tina en porcelana o las tinas o los jacuzzis, tenemos en los apliques, que es en donde vamos a colocar los cepillos, la jabonera, los toalleros, todas esas cosas, ¿sí? Esos son los aparatos sanitarios, eso es casi lo último que se coloca. Y los vidrios de la vivienda, ¿sí? Todos los vidrios de diferentes marcas, pues aquí se conoce uno muy famoso que es el Peldar, que es de 4 milímetros, 3 milímetros, y vidrios mucho más gruesos que son vidrios templados para las divisiones de baños, que son vidrios de 8 milímetros como las puertas de algunos locales comerciales en algunos sitios. Y otra parte al final son las cerraduras, que se utilizan cerraduras de diferentes marcas, Gato, Yale, hay demasiadas marcas que se colocan. Aquí están algunas muestras de lo que les estoy hablando, los vidrios, las cerraduras. Básicamente esa es como la parte importante de esto, ¿sí? Esta es la construcción tradicional. Les hago el dibujito aquí a ver si puedo. Desde el piso iniciamos con una cimentación, trazamos una estructura, ¿sí? Unas columnas, le pusimos muros,
le pusimos, ¿qué más fue? Lo pintamos, lo pañetamos, le pusimos una cubierta, me perdonan ahí el pulso, pero con el ratón dibujar es muy difícil. Y ya con esto quedó conformada nuestra vivienda. Y ya son los acabados de ponerle una cerradura, una ventana, y pues si son creativos